Adam, eres la segunda persona en el mundo que ha conseguido curarse de VIH. Yo soy la prueba viva de que es posible curarse de esa incurable enfermedad. El tratamiento informativo de la pandemia de COVID y la del SIDA han tenido muchas cosas en común. La gran diferencia es el hecho de que tengamos la sensación de que a todos nos puede pasar. Que eso al principio con el SIDA no pasaba, por eso surgió, digamos, el estigma de que había grupos que estaban condenados a contagiarse, ¿no? Esto ha sido un problema porque durante 40 años se ha dejado morir a gente simplemente por ser LGTB o por dedicarse a la prostitución o por tener pocos recursos económicos. Hace 40 años que estamos con el VIH y el SIDA entre la población mundial. Con el COVID, 2 años. El COVID tiene vacuna y el VIH no. ¿Por qué? Bueno, esto es una persona con VIH. La ciencia discrimina. Dos virus que se contagian a través del contacto, uno de forma más física y otro más social. Dos virus que han infundido miedo, que han separado a las personas, que han provocado distancia, soledad y muerte. Dos soluciones dispares en el tiempo, dos tipos de paciente. Desde que aparecieron las primeras portadas en los periódicos que hablaban del SIDA como un raro cáncer que afectaba solo homosexuales, han pasado más de 40 años, en los que la investigación no ha conseguido erradicar un virus que ha dejado a su paso casi 60.000 víctimas solo en nuestro país. ¿Cómo es posible que exista una vacuna para el coronavirus y no para el VIH? Para la persona con VIH a veces es más difícil enfrentarse al SIDA social que a la infección por sí biológica. Tuvieron que ser los activistas LGTB los que salieran a decir, oiga, que es un problema de toda la sociedad y me tienen que buscar tratamientos, no somos nosotros los culpables de que nos estemos enfermando, ¿no? La vacuna sería que la sociedad nos aceptara. O sea, ¿por qué si yo soy diabética como lo soy, digo que tengo diabetes y nadie me rechaza? Las personas que tienen cáncer, nadie les rechaza. Una persona que tiene problemas de corazón, nadie les rechaza. ¿Y por qué una persona con VIH sí? Esta pandemia que azotó a la humanidad en los años 80 y 90 no mata hoy en día con la virulencia a la que estaba acostumbrada, pero sigue afectando a más de 150.000 personas en nuestro país y, según datos oficiales, a más de 5.600 personas en Canarias. Adam, eres la segunda persona en el mundo que ha conseguido curarse de VIH. Yo soy la prueba viva de que es posible curarse de esa incurable enfermedad. El VIH es odio. El fin de la pandemia llegará cuando termine el estigma. Después de tantos años, ser portador de VIH sigue suponiendo un estigma. ¿Existen enfermedades buenas y malas? ¿Patologías culpabilizadoras o benevolentes socialmente según quien las sufre? En los años 80 se realiza el primer diagnóstico de VIH y explota la pandemia. Millones de personas se infectan de un virus desconocido. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación de la época? Si sabes bien cómo se contagia el SIDA, no debes tener miedo. No te aísles. No cambies tu vida por el SIDA. Yo creo que la sociedad española tiene un nivel básico de información sobre el SIDA, ¿no? Digamos que tiene
unas ideas generales de cómo se producen los contagios, de qué es un virus, de qué es contagioso y demás. Pero yo creo que sí que se ha perdido un poco la atención informativa sobre cómo es esta enfermedad, cómo es esta pandemia, sobre que se siguen produciendo contagios, ¿no? Digamos que se nos ha olvidado, como ya no tenemos puesto el foco informativo ahí, se nos ha olvidado un poco que la gente se sigue contagiando, ¿no? Entonces, que esa información no vendría mal. Al principio fue muy dramático, se hizo muy mala información. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso específico de Los Angeles Times, que hizo una encuesta. Le preguntaba a los estadounidenses si consideraban que había que tatuarle a la gente que tenía SIDA, tatuárselo para saber para que todo el mundo pudiera reconocer a alguien que era portador del virus, y el 30% de los estadounidenses dijeron que les parecía bien. Esto te da dos claves, ¿no? Por un lado, el estigma que estaba en la sociedad, eso era en los años 80, y luego que un periódico se planteara hacerle esa pregunta a los estadounidenses, ¿no? Digamos que es un factor que deja bastante claro que al principio era todo estigma y era un tratamiento bastante chungo a la hora de tratar a la gente que podía ser portadora del virus, ¿no? Los medios han tenido mucho que ver a la hora de estigmatizar a la gente que enferma, o a la gente que se contagia, o a la gente que es portadora del virus, porque siempre se plantea desde ese punto de vista de la culpabilización, ¿no? Digamos que parece que eres tú el que has hecho algo malo y que te mereces que te pase, o es su culpa, ¿no? El tratamiento informativo de la pandemia de SIDA estuvo muy dirigido por dos factores. Primero, que los periodistas no estábamos bien preparados para tratarlo, faltaba información y no la dimos bien, había mucho miedo y mucho estigma. Y luego estaba muy dirigido también al hecho de que los famosos se iban contagiando y ahí se ponía el foco, ¿no? Primero fue Rod Hudson, luego fueron otro tipo de estrellas como Freddie Mercury o deportistas, y entonces se ponía el foco mucho en ese factor, ¿no? En el factor de los famosos, pero también se quedaba muy reducido, digamos, a esa esfera, ¿no? Digamos que costaba llevarlo al resto de la gente. Durante aquellos años iniciales se señaló a la comunidad LGTBI y a los drogodependientes como vectores de contagio. Pocos sabían entonces, personas como Ana Rosa, que a los virus no les importa el género ni la adicción. Ana, tu caso rompió en su momento todos los esquemas porque se salía de los estereotipos habituales de las personas enfermas con VIH. ¿Cómo lo encajaste tú cuando te enteraste? Para mí fue un palo muy fuerte. No me lo esperaba, no pensé, como parte de la sociedad piensa que eso está simplemente, era una enfermedad que tú mismo te lo buscas, porque eres homosexual, porque eres drogadicto, porque trabajas en la prostitución, y yo no estaba en ninguno de esos campos, y entonces lo mío fue por una relación sexual sin protección y con una pareja estable. Eso sí, él venía del mundo de las drogas. Pero yo no me lo esperaba y para mí se vino el mundo arriba. ¿Cuál fue tu primer sentimiento, tu primera reacción? ¿Fue de miedo a la enfermedad, de todo lo que se decía ya desde entonces, hace 30 años, sobre esta terrible enfermedad? Quizás el mayor miedo que sentía era el que me viera en la calle, despreciada por todo el mundo, que todas las personas que en aquel momento estaban conmigo me dieran de lado. Perder la familia, perder el trabajo, perder las personas que me conocían, las amistades, ese era mi temor. Sentirte rechazada socialmente. Rechazada socialmente, sí. ¿Y llegaste a huir de aquí de Canarias? Yo me fui a Galicia, o sea, de hecho yo me casé con la persona con la que me transmitió el VIH, la familia de él lo sabía y entonces, claro, tenía el apoyo de la familia de él. A mi familia no se lo dije y para mí fue el irme a Galicia, porque era de Galicia, como una válvula de escape, sabiendo que allí me iba a aceptar por lo menos la familia de él. ¿Y llegaste a sentir más miedo al estigma social, al rechazo de la sociedad, de tu entorno, de tu familia, de tu entorno laboral, que a la misma muerte, a la muerte que podía suponerte la enfermedad? En aquel tiempo todavía no había tantos adelantos médicos como hoy en día y yo recuerdo que para mí, digamos, mi psicólogo psiquiatra fue mi médico de atención primaria, porque él fue el que un poco me encaminó, me dijo: tú estate tranquila que de esto por ahora no te vas a morir, vas a vivir como mínimo 10 años. O sea, en aquel tiempo se desconocía que iban a aparecer tratamientos que no solo 10 años, 30 años o 35 como otras personas que yo conozco,
que siguen viviendo con el VIH. ¿Y en qué momento decidiste dar el paso y contar lo que te estaba pasando? Yo en el año 94, cuando volví de la península, se lo comenté a mis padres. Y mi madre lo que me dice, eres nuestra hija, te vamos a querer como eres, con lo que tienes. Pero después participaste en varias asociaciones de personas vinculadas con la enfermedad precisamente para tratar de superarla. Bueno, yo es que tenía quizás la necesidad de saber cómo otras personas podían convivir con el VIH. O sea, quería, pero no quería. O sea, como que decir, voy a dar yo la cara y después si me pasa, ¿sabes? Si me rechaza. Pero la verdad que cuando quedé, o sea, con la persona que quedé en el parking, cuando subimos al coche se me presentó y llevaba un bebé atrás, una niña como de 1 año y 3 meses o algo así. Dice, esa es mi niña y está sana. Y él era portador del VIH. Y la verdad que para mí eso fue como diciendo, bueno, si se puede hasta crear familias teniendo el VIH, la verdad que no puede ser tan drástico como lo estamos viviendo hasta este momento. Y luego en la reunión, la verdad que no sé si había un grupo como de unas 12, 14 personas, y la verdad que me sentí tan arropada. Nos hacían ver que somos personas, tenemos que vivir, tenemos el VIH, sí, pero cada vez vamos avanzando más en la parte médica. Bueno, te voy a poner un vídeo de Amigos contra el SIDA, precisamente. El silencio y el tabú que ha acompañado al SIDA le hacen flaco favor a su detección temprana. En parte por ello, muchas personas desconocen que son portadoras del virus y el diagnóstico tardío sigue suponiendo un problema para los sanitarios. Y eso que en España la prueba del VIH es gratuita y confidencial. Sin embargo, el 46,8% de las personas diagnosticadas de infección en 2020 tuvieron un diagnóstico tardío. Las principales preocupaciones de las personas que viven con VIH son muy variadas. Desde el momento del diagnóstico, que realicemos el diagnóstico, y supone un fuerte shock emocional para la persona. Para la persona con VIH a veces es más difícil enfrentarse al SIDA social que a la infección por sí biológica, y generan situaciones de ansiedad o depresión por si en una analítica de empresa va a salir que portan el VIH, puede ser una situación de despido o de distanciamiento con el resto de compañeros de trabajo. En el ámbito clínico-médico, pues supone empezar un nuevo proceso de analíticas, consultas, recogida de medicación. El entorno hospitalario se ve como algo hostil, algo dañino, sobre todo cuando tienen que compartirlo con sus seres queridos o tienen pareja. El VIH puede ser un hándicap a la hora de conseguir una nueva pareja, porque supone revelar una patología, el miedo de esa pareja a poder adquirir la infección, o en algunos casos que ya hay pareja conformada, supone revelar una posible infidelidad. La mayoría de las personas con las que trabajo han hecho visible su condición de ser positivo a muy pocas personas, o personas muy cercanas que le pueden servir de apoyo. De hecho, ustedes han venido aquí hoy y casi ninguno de mis usuarios ha querido hacerlo visible públicamente, por las repercusiones tanto a nivel laboral, social o personal que puedan tener. Actualmente, a pesar que hay mucha información, hay muchas carencias informativas y mucha información errónea que hay que corregir. Todavía la sociedad sigue pensando que el VIH es una enfermedad contagiosa cuando es transmisible, y eso genera enormes prejuicios y enorme estima y discriminación. Y una persona con VIH no supone ningún riesgo para un compañero de trabajo o para hacer una vida en una academia, en el colegio, en el instituto. Y sí hay estudios que avalan que personas, padres que saben que su hijo puede compartir el pupitre con una persona seropositiva, intentaría evitar que su hijo fuera a esa clase. O en el entorno de la hostelería, en encuestas que se han hecho en diferentes estudios, confirman que personas que se enteran de que el charcutero o el barman puede ser positivo, evitaría ir a ese sitio, ¿vale? Y eso sigue calando mucho en la sociedad actualmente. A pesar de los avances que ha habido, a pesar de las personas como tú que se han transparentado y han contado lo que ocurre, a pesar de que se sabe que es una enfermedad que no es transmisible si se detecta y se trata, todavía hay personas que no han querido colaborar con nuestro programa porque tienen miedo a que les pongan una cruz. Bueno, yo me hice visible en el noviembre del 2016. Anteriormente a eso, sí, iba a los encuentros, me relacionaba con gente, pero eso dentro del ámbito de la privacidad. Entonces, claro, te vas a poner a que decir, bueno, si tengo el VIH y no me dan trabajo, pues me lo callo, lo sigo viviendo en mi silencio, o sea, en mi anonimato y de forma de mi silencio y ya está. ¿Qué te llevó en 2016 a dar ese paso si no lo habías dado a los 25 años? Eso, al conseguir una plaza fija de trabajo, sí, sí.
Y luego que ahora ya hay leyes y juristas que te defienden porque no tienen por qué discriminarte por tener VIH. ¿Y se siente en algún momento, o sentiste en algún momento, ya no digo ahora porque ya has evolucionado, ¿sentiste en algún momento algún síndrome de culpabilidad? Yo al principio cuando me detectaron el VIH estuve como 4 o 5 años diciendo que la culpa había sido de la otra persona, porque sabía que lo tenían, me habían engañado, pero después también pensé, digo, y también la culpa fue mía. Que él en ningún momento me dijo, no te pongas un preservativo porque hay preservativos femeninos. Él no me lo dijo. Que a lo mejor si yo lo hubiese sabido, pues hubiese sido más cauteloso y hubiera tenido un poquito más de cuidado. Pero como yo le digo a todo el mundo hoy en día, tú no conoces la serología de la otra persona, porque a lo mejor ni esa otra persona sabe cuál es la serología que tiene, si es VIH positivo o no lo es. Entonces, ante la duda, protégete tú y después protege a los demás. Te voy a poner otro vídeo. Este es Juan Miguel Sosa. Buenas noches a todos. Yo hace 6 años que me enteré que tenía VIH. Al comienzo es difícil, sé que muchas personas tienen lo mismo que yo. Ahora mismo soy una persona indetectable. Para todos los que no lo sepan, una persona indetectable es aquella la cual tiene el virus controlado, en la que no somos transmitibles a otros. Es muy importante que la gente sepa en qué consiste este tratamiento. Y no solo eso, sino la prevención de este virus. Porque todos sufrimos mucho, hay discriminación social, hay estigma, hay xerofobia y tenemos que acabar con eso. Porque al lado de nosotros puede haber cualquier persona que lo tiene y hacemos comentarios despectivos y hacen daño. Solo les digo una cosa, no están solos, somos muchos los que tenemos voz. 40 años después de descubrirse esta enfermedad, estamos a punto de conseguir la vacuna. ¿Crees que será un paso decisivo complementario a estos de dar visibilidad a la enfermedad con naturalidad? La vacuna sería que la sociedad nos aceptara. O sea, ¿por qué si yo soy diabética como lo soy, digo que tengo diabetes y nadie me rechaza? Las personas que tienen cáncer, nadie les rechaza. Una persona que tiene problemas de corazón, nadie les rechaza. ¿Y por qué una persona con VIH sí? Cuando a día de hoy, yo no estoy hablando de hace 40 años, que había demasiado desconocimiento de la enfermedad, pero a día de hoy, ¿se sabe cuáles son las causas de transmisión? La sociedad se tiene que actualizar, quizás faltan campañas de concienciación y de información de lo que es el VIH. Pues si hablamos de información, hablamos de medios de comunicación. Algo habremos aprendido, ¿no? El fenómeno ha ido evolucionando, ¿no? Digamos que sí que se consiguió que la gente se enterara un poco de que cualquiera se podía contagiar, digamos que se logró apartar un poco ese estigma, pero el fenómeno de los famosos ha seguido ahí, ¿no? Hace poco fue Charlie Sheen y hubo muchos estudios que demostraron que gracias a que Charlie Sheen, digamos, salió de ese armario, consiguió que mucha gente se hiciera la prueba, ¿no? La gente se empezó otra vez a preocupar de si se estaba cuidando, si estaba comportándose, digamos, con actitudes más de riesgo, ¿no? Así que, en general, digamos, el tratamiento informativo ha sido siempre con cierta tendencia, digamos, al amarillismo, ¿no? Porque muchas veces la gente que informaba de la pandemia no era gente especializada en información de salud, sino que era gente especializada en famosos, ¿no? Digamos que el tratamiento es distinto, ¿no? Cuando no estás formado para hablar de medicina, de contagios o de tratamientos, ¿no? Gracias a los avances científicos, los fármacos permitieron mantener el VIH a raya, por lo que dejó de ser una sentencia de muerte asegurada. Pasó a convertirse en una patología crónica con la que se podía convivir tomando el tratamiento adecuado. Pero en 2011, una sorpresa inesperada asaltó a la comunidad científica. Gracias a un trasplante de médula ósea, Timothy Brown, el paciente de Berlín, eliminó el virus definitivamente de su cuerpo. En 2019, el mismo milagro se replicó en el cuerpo de Adam Castillejo, conocido ahora como el paciente de Londres. Científicos curan el segundo caso de SIDA en el mundo. Con una noticia que ha revolucionado el mundo de la medicina. Se trata de Adam Castillejo, un venezolano que se ha definido a sí mismo como un embajador de esperanza. Adam, eres la segunda persona en el mundo que ha conseguido curarse de VIH. ¿Qué sentimientos te ha producido este acontecimiento tan importante? Yo soy la prueba viva de que es posible curarse de esa incurable enfermedad, ¿verdad? Ahora hay que ver al futuro, hay que ver
el nuevo paso. Estoy trabajando con muchos laboratorios a nivel mundial para trabajar en eso. Esos trabajos que estás realizando con muchos laboratorios, ¿por dónde van encaminados? Muchos van en muy buen camino. Ellos esperan que para 2030 haya una cura. Pero no les gusta poner fechas, no les gusta poner días porque es una presión muy fuerte. Y están ahí, paso a paso. Permíteme que repasemos un poco tu caso porque es un caso espectacular. Fuiste el segundo paciente, como decíamos, en curarse, pero lo fue de una manera casi accidental. Sufriste un linfoma y fue un trasplante de médula lo que consiguió que salieras de la enfermedad. ¿No es replicable de ninguna manera algo parecido a esa puerta que se cerró para el virus mediante un trasplante de médula? Lo mío fue un caso más controlado. El de Timothy Brown sí fue una sorpresa. Con el mío sí lo hicieron desde el principio hasta el final para ver si podíamos replicar su caso. 51 personas han tratado y solamente hemos logrado 3. Hoy en día somos solamente 2. Y yo soy el paciente de Londres, el segundo, y la gente a veces piensa que yo me hice el trasplante porque quería curarme del VIH. Y no, era porque yo estaba muriendo de cáncer. ¿Qué es lo que te ha animado a poner en marcha una fundación que lleva el nombre de London Patient, o sea, el paciente de Londres? ¿Qué es lo que te ha motivado a llevar a cabo esa fundación por la cual quieres ser el embajador de la esperanza? He visto que nosotros en el primer mundo tenemos muchas más posibilidades que en otros lugares del mundo. Quiero que la gente tenga oportunidades ahí de aprender y que la gente se eduque. Yo no podía decirle nada de que tenía SIDA, ¿ya? Pero sí podía decir a la gente que tenía cáncer, porque el VIH es odio y el cáncer es amor. Y yo quiero reeducar a la gente, a la nueva generación, a los niños, que aprendan que no hay estigma, que es una enfermedad y más nada. Han muerto 40 millones de personas en los últimos 40 años por esta enfermedad. Y todavía es importante que la gente sepa que todavía hay mucho que hacer, He visto mucha discriminación y quiero poner mi granito de arena en eso, y por eso es que es la fundación. Y en la cuestión de estigma y la discriminación, yo todavía he pasado mucho estigma y mucha discriminación. Antes la tenía porque era VIH y ahora porque no tengo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede tener discriminación? ¿Cómo se puede ser discriminado o ser estigmatizado por haber salido de la enfermedad? Sí, eso ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. Ser discriminado por mi propia comunidad. Porque estoy curado y me dicen, bueno, estás curado, ya, ok, chao. En este momento no podemos trabajar contigo porque estás curado y nuestro mensaje es de tratamiento, nuestro mensaje es de otra cosa. Y cuando para mí llegar a ser curado, nadie me preparó. Y mi trabajo es ser como la base para el futuro. Se creó una imagen de que era una enfermedad de gente marginal y que era una enfermedad que no podía afectar a la población general. Esto ha sido un problema porque durante 40 años se ha dejado morir a gente. Tuvieron que ser los activistas LGTB los que salieran a decir, oiga, que es un problema de toda la sociedad y me tienen que buscar tratamientos. No somos nosotros los culpables de que nos estemos enfermando, ¿no? Tenemos un problema para retornar la fuga de cerebro. En Canarias hay incluso una reducción del PIB que se invertía en ciencia. Los médicos dieron por curado de VIH a Adam Castillejo en marzo de 2019. Ese mismo año, en diciembre, surgió otro virus que puso a la población mundial patas arriba. Apareció en Wuhan el primer caso de coronavirus. Nos encontramos así dos virus pandémicos en el escenario mundial. El primero, detectado hace unos 40 años, sigue sin contar con una vacuna. Hablamos con dos científicos de esta paradoja. María Salgado lleva años buscando una cura para el VIH
y formó parte del equipo que consiguió eliminar el virus del organismo del denominado paciente de Londres gracias a un trasplante de células madre. SIDA realmente es la enfermedad final de la infección por el virus del SIDA, por el VIH. O sea, ¿qué ocurre? Que a día de hoy se trata a esta persona, con lo cual nunca llegamos ya a la fase de SIDA. Mientras que Jacob Lorenzo ha seguido muy de cerca la evolución del coronavirus en Canarias. La COVID-19 es una enfermedad causada por este nuevo coronavirus surgido en Wuhan, que se denomina SARS-CoV-2. De nuevo, un miembro de la familia de los coronavirus, que son los causantes de resfriados comunes. En 2014 se firmó la Declaración de París para luchar contra el VIH y se acordó que en 2020 se alcanzara el 90-90-90, que significa que el 90% de las personas que viven con el VIH fueran conocedoras de su estado, que el 90% de las personas conocedoras de su estado recibieran un tratamiento adecuado y que el 90% de las personas en tratamiento tuvieran una carga viral indetectable. Eso estuvo a punto de alcanzarse, pero no se alcanzó. Ahora para 2030 se pretende un 95-95-95. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué posición estamos para conseguirlo? Bueno, esto es un objetivo fundamental que necesitamos llegar. Hace unos 3 o 4 años finalmente se determinó que una carga viral indetectable es fundamental para evitar las transmisiones y que indetectable es lo mismo que intransmisible, con lo cual para evitar que la pandemia se siga propagando en el mundo es fundamental. Esto evidentemente es diferente, depende de los países del mundo, como bien sabéis. En países de la Unión Europea o en Estados Unidos estamos mucho más cerca de llegar a este objetivo, pero en países de África esto todavía es complicado. Los objetivos que se ha marcado la comunidad científica durante esta pandemia de COVID-19 pues han ido variando a lo largo que ha evolucionado la misma. Por ejemplo, al principio pues, se desarrollaron técnicas diagnósticas de muestras clínicas sospechosas de tener presencia de SARS-CoV-2 que han permitido pues, un rápido diagnóstico de este virus en este tipo de muestras. Luego hemos pasado a desarrollar medidas preventivas, las famosas vacunas, que hemos visto cómo, dependiendo de las compañías farmacéuticas, pues, han empleado unas tecnologías u otras. La tecnología más famosa es la basada en el ARN mensajero, son las famosas vacunas que han administrado y se siguen administrando ahora mismo. Si comparamos la evolución de la COVID-19 en diferentes regiones del mundo, vamos a ver cómo en países menos desarrollados pues estamos viendo cómo la prevalencia en estos países es muchísimo más alta. Y también estamos viendo que hay una gran diferencia en los porcentajes de vacunación con respecto a los países más desarrollados, Europa y América del Norte, por ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que consideras más eficaces, para alcanzar ese objetivo? Es fundamental el diagnóstico. En Barcelona, por ejemplo, está el Checkpoint, que está haciendo un gran trabajo para acercarse a las poblaciones de más riesgo dentro de la ciudad. Es un grupo de trabajo que permite que las personas puedan ir a hacerse testeos. Esto lo que lleva es que haya aumentado el número de personas que se quieren testear y así haya aumentado el número de personas que saben a tiempo que son positivas. Las herramientas con las que contamos para combatir la COVID-19, por un lado tenemos a las vacunas, que son medidas profilácticas. Recordemos que evitan que la infección de COVID-19 pues, llegue a ser una infección grave. Hemos visto también como hay algunas vacunas que saldrán próximamente al mercado que sí son vacunas que evitarán que el virus se replique. Tendremos que ver qué ocurre. Y por otro lado también estamos viendo tratamientos, es decir, ya el virus ha infectado y podemos eliminarlo empleando pues, diferentes moléculas que tienen actividad antiviral, es decir, que eliminan al SARS-CoV-2 del organismo infectado. ¿Cuáles son los avances más significativos, a tu juicio, que se han producido en la investigación sobre el VIH y cuáles son los más próximos a acabar y a dar resultados, a acabar positivamente? Creo que un año que hay que recordar es el 1996, entre 1996 y 1997, que fue cuando se empezó la terapia de alta actividad y eso hizo que de hecho, personas que
tenían su futuro era prácticamente en un alto porcentaje la muerte, cambiara totalmente ese espectro, y son personas que viven con la infección, pero viven de una manera crónica, con una infección crónica toda su vida, y haciendo cada vez una vida más normal y más parecida a personas VIH negativas. De hecho, en relación con ese 1996-1997 está el año 2006, alrededor de 2006, que aparecieron los inhibidores de integrasa, que es una nueva familia de fármacos que hicieron que además los efectos secundarios fueran cada vez menores, cada vez haya que tomar menos pastillas, y que eso, como hemos visto, hace que no se transmita el virus. El segundo granito, por supuesto, ha sido cuando hemos visto que en el paciente de Berlín, alrededor del año 2011, hemos visto que después de años sin terapia antirretroviral, este paciente no tenía virus. Te puedo decir que dentro del campo fue un gran cambio, porque empezó a haber esperanza de que de verdad el VIH se podía curar. Los avances más significativos que se han dado durante la pandemia de COVID-19, pues por un lado hemos conseguido ver cómo se han desarrollado casi a tiempo récord técnicas diagnósticas 100% efectivas para detectar este virus en cualquier tipo de muestra, y por otro lado hemos visto cómo se han desarrollado vacunas de nuevo a tiempo récord, vacunas con diferentes tecnologías que nos han permitido aminorar la carga hospitalaria de los pacientes infectados, ya que las vacunas pues permiten que el paciente no llegue tan grave, o que muy pocos pacientes lleven graves a ser admitidos al hospital. Es inevitable la pregunta en los tiempos que corren. ¿Qué diferencia el VIH del virus del coronavirus, de la COVID-19, como para que los tiempos hayan sido tan distintos en la obtención de las vacunas? Hay dos diferencias fundamentales. Una es la capacidad de mutación y de crear nuevas variantes. Estamos viendo que el COVID está creando variantes para nosotros muy rápidos, pero es que el VIH, su capacidad de mutación es muchísimo mayor. La capacidad de crear variantes del VIH es la que vemos en el COVID en 2 años, la puede tener una persona en su propio organismo. La otra gran razón es la capacidad que tiene el VIH de integrarse. O sea, la gran diferencia entre el COVID y el VIH es que el COVID te infecta y te curas, es una enfermedad autolimitada, te curas, no se integra dentro de nuestras células, mientras que el VIH, una vez que te has infectado, se integra dentro de nuestro sistema inmune y no se vuelve a ir. Creo que esto es lo que hace que sigamos hablando 40 años después de esta enfermedad y que todavía hayamos podido curar personas muy específicas en el mundo. Digamos que la mortalidad del COVID, aunque ahora lo veamos como muy grave, la mortalidad del COVID se sitúa entre 1 o un 4%, la mortalidad del VIH es de un 95%. Si no hay tratamiento. Solamente hay alrededor de un 5% de personas que son capaces de controlar el virus por ella misma. Su sistema inmune es capaz de controlarlo. Ambos virus de ARN, el VIH es un virus que consigue modificar nuestro sistema inmune, nuestra inmunidad. Esto no ocurre en el caso del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 al final es eliminado del organismo una vez que termina la infección. La lucha frente a la COVID-19 se ha beneficiado de avances ya desarrollados por la comunidad científica frente a otras enfermedades. Respecto al futuro del VIH, estamos viendo cómo se están desarrollando varios proyectos para el desarrollo de vacunas y también de nuevos tratamientos. El proyecto más interesante es el proyecto Mosaico, que es un proyecto para el desarrollo de una vacuna frente al VIH. Y parece que al final, dentro de muy poco tiempo, se podrá tener una vacuna frente a esta enfermedad, de tal forma de que mejore muchísimo más la tasa de contagios que hay a nivel mundial de esta enfermedad. Aunque la información sobre el estudio Mosaico lleva meses circulando por medios y redes sociales, la investigación ha quedado algo opacada por la crisis sanitaria del coronavirus. Este estudio aspira a comercializar la vacuna contra el VIH y para ello ha tenido que contar con el cuerpo de personas como Francisco. Yo ya conocía la existencia del estudio a través de redes sociales y noticias que había visto, pero la información de cómo formar parte del ensayo la conseguí a través de una persona que ya estaba como voluntario antes y que me dijo cómo se podía acceder, ¿no? Y ahora soy parte de este estudio que dura
un mínimo 2 años y medio. Soy uno de los 250 voluntarios que participan en España y uno de los 3.800 que participan en todo el mundo. ¿En qué consiste el estudio Mosaico en el que tú estás participando? Pues el estudio Mosaico es un ensayo clínico que está probando una vacuna preventiva contra el VIH. Está en fase 3. Está en fase 3 de estudio, sí. Ya se sabe que no tiene graves efectos adversos y bueno, simplemente se está probando la efectividad de la vacuna. ¿Cómo te dio a ti por presentarte voluntario a este grupo experimental? Pues yo me decidí a participar en el ensayo clínico, bueno, porque creo que es importante, es un paso muy importante en la prevención del VIH, ¿no? Conseguir una vacuna, que es algo que se lleva esperando durante muchos años, y bueno, me parecía imprescindible que hubiese gente dispuesta a probar la efectividad de esa vacuna para que pueda llegar a comercializarse, ¿no? ¿Se cobra por esto? No, es una participación totalmente altruista y no hay ningún beneficio económico. Sí que hay un beneficio, o yo lo considero un beneficio, en el sentido de que en el periodo en el que tú estás en el estudio, que son mínimo 2 años y medio, tienes un control médico que no tienes en otras circunstancias. Si a ti se te encargara, por un casual, captar voluntarios para estas pruebas, ¿qué les dirías a esas personas para que se sumaran a lo que tú has hecho? Realmente creo que es algo que no tiene unas consecuencias, unos perjuicios personales muy graves a nivel individual y que sí puede aportar un beneficio colectivo muy importante. Efectivamente es una pandemia que ya tiene 40 años de antigüedad, 40 años entre nosotros, y sin embargo no existe vacuna. Sin embargo estamos viviendo ahora otra pandemia, la de la COVID-19, que como su propio nombre indica, nació en diciembre del 19 y ya hay multitud de vacunas, a pesar de todas las variantes que se han producido. ¿Qué lectura haces tú, que estás metido y estás comprometido con esto, de esta dicotomía? Yo creo que hay varios factores que influyen, ¿no? Por una parte, es verdad que técnicamente el VIH es un virus muy complejo y es un virus que requiere mucho estudio y que ha requerido mucho trabajo llegar a entender. Pero también creo que hay un factor crucial, que es que la pandemia de VIH empezó afectando principalmente a grupos de población muy marginal. Se creó una imagen de que era una enfermedad de gente marginal y que era una enfermedad que no podía afectar a la población general. Esto ha sido un problema porque durante 40 años se ha dejado morir a gente simplemente por ser LGTB o por dedicarse a la prostitución o por tener pocos recursos económicos o por factores socioeconómicos, ¿no? ¿Esa imagen ha cambiado porque se estigmatizó a ese colectivo de personas? No. ¿Sigue siendo un estigma el VIH? Sí. Y de hecho para mí, el fin de la pandemia llegará cuando termine el estigma. Cuando la gente que sea positiva pueda decirlo, no tenga miedo de que pueda perder su trabajo, no tenga miedo de que puedan rechazarlo a la hora de ligar con alguien. ¿Y qué ha cambiado para que ahora parezca que se va en serio? Bueno, yo creo que, por una parte, creo que es innegable que ha habido un avance social, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, poco a poco se ha ido adquiriendo más conciencia de la gravedad del VIH y de la gravedad del SIDA. Pero la extensión de los derechos hacia los colectivos más afectados por el VIH sí que puede haber dado un empujón. Sí, y yo creo que también ha sido muy importante, por una parte, la implicación de gente que no tiene ninguna relación con el sector de la sanidad o con el sector de la salud, pero que se ha visto personalmente afectada directa o indirectamente, porque muchas veces, por el simple hecho de pertenecer a un colectivo tan estigmatizado, por ejemplo, por pertenecer al colectivo LGTB, ya cargas con una parte de ese estigma, aunque tú no seas VIH positivo, ¿no? Y eso ha hecho que el propio movimiento LGTB haya integrado dentro de su lucha las reivindicaciones por la investigación contra el VIH como un reclamo más, ¿no?
El tratamiento informativo de la pandemia de COVID y la del SIDA han tenido muchas cosas en común. Para empezar, el hecho de que haya un pánico social, ¿no? y que los periodistas nos volquemos encima de eso sin saber muy bien cómo tratarlo, ¿no? Digamos que al principio también se genera un poco de ruido informativo que no ayuda mucho a informar bien, desinforma un poco, pero digamos que la gran diferencia es el hecho de que tengamos la sensación de que a todos nos puede pasar, que eso al principio con el SIDA no pasaba, por eso surgió, digamos, el estigma de que había grupos que estaban condenados a contagiarse, ¿no? Pues si los homosexuales, si los drogodependientes, digamos, pues profesiones de riesgo y personas de riesgo, ¿no? Entonces eso no ayudaba, digamos, a caracterizar bien la enfermedad y ayudar a buscar soluciones, ¿no? Digamos que tuvieron que ser los activistas LGTB los que salieran a decir, oiga, que es un problema de toda la sociedad y me tienen que buscar tratamientos, no somos nosotros los culpables de que nos estemos enfermando, ¿no? En el caso de la COVID, como enseguida nos dimos cuenta de que nos podía tocar a todos, enseguida nos pusimos muchos las pilas para resolverlo, ¿no? Digamos que en este caso no queríamos dejar a nadie atrás porque cualquiera de nosotros se podía contagiar. Aunque sí que se ha generado cierto estigma en algunos factores, pero digamos que esa es la gran diferencia entre el tratamiento informativo de las dos pandemias. El desarrollo de la investigación científica no solo necesita voluntarios como Francisco, también requiere de presupuestos comprometidos y de apoyo institucional, a lo que no ayudaron los recortes presupuestarios de 2008. Durante la pasada década, muchos de nuestros investigadores hicieron las maletas para buscar oportunidades fuera. Este fue el caso de Direna Alonso y Cristina Ramírez. Yo soy doctora en biología por la Universidad de La Laguna y después de mi tesis doctoral hice una pequeña fase postdoctoral aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y varias estancias de investigación en Barcelona, y a partir del año 2010 me reclutaron en la Universidad de NYU, en la Universidad de Nueva York, donde pasé 3 años de investigadora postdoctoral, y luego en Yale otros 5 años en la Universidad de Yale de investigadora asociada, y en 2018 conseguí un contrato de retorno de investigadores, de retorno de talento investigador de la Comunidad de Madrid, y desde entonces dirijo mi propio grupo de investigación. ¿Direna? Pues yo soy farmacéutica de formación y cuando terminé la carrera, por una serie de factores, decidí dedicarme al cáncer, a la investigación contra el cáncer, y entonces hice mi tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está en Madrid. Y cuando terminé la tesis, pues hice una estancia postdoctoral en Nueva York, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y ahí he estado los últimos 8 años. Justo este mes he retornado a España para continuar en mi carrera investigadora ahora en Barcelona, en el Instituto de Investigación Biomédica, el IRB, para liderar mi propio grupo y arrancar aquí ya de nuevo de vuelta a España. Las dos han tenido que salir a completar su formación o la investigación. ¿Por qué, Cristina? Bueno, por iniciativa propia. Primero porque tenía ganas de ver cómo funcionaban otros sistemas de investigación, por necesidad también de buscar otras alternativas profesionales que aquí en España no tenía en ese momento, de continuidad y de progresión en la carrera profesional. Y básicamente pues eso es lo que ocurre con muchos investigadores, que tenemos que irnos fuera de España porque hay falta de opciones o porque incluso hay muchísimas más opciones y más atractivas en el extranjero para dedicarnos a la investigación. Pero las dos se formaron en España, es decir, en nuestras universidades públicas, dicho sea de paso. Luego han costado dinero al erario público la formación para que luego hayan tenido que completar esa formación, incluso la especialización fuera. ¿Esto es rentable para una sociedad como la nuestra? Yo creo que has mencionado 2 puntos que son importantes. Uno es que hemos tenido formación en España, de hecho pública. Mi tesis, por ejemplo, la hice con una beca FPU que es pública, mi carrera en una universidad pública, etcétera. Y he de decir que estamos muy valorados fuera. Luego tú puedes traer ese conocimiento y esas formas de trabajar de vuelta. Pero claro, no hay que quedarse a mitad de camino, no hay que llegar hasta ese punto, y cuando estás en la parte más productiva de tu carrera, cuando ya por fin vas a dar todos esos frutos, ahí es donde muchas veces te notas la dificultad. Tenemos un problema para retornar la fuga de cerebros que ha sufrido España, que es un problema enquistado en el sistema español. Y esto es porque no hay una voluntad política histórica de respaldo a la ciencia, de respaldo a la investigación,
porque esa falta de voluntad se traduce automáticamente en falta de recursos económicos. Más quisieran muchos tener este potencial que tenemos en España ahora mismo listo. En el momento que tú das esos recursos que estás mencionando, que faltan, obviamente, ya está, lo más difícil está hecho, que es tener esta generación formada que ha tardado décadas en llegar a este punto. Pero llevamos escuchando esto de la falta de atención a la investigación en España durante décadas. ¿No han notado un cambio, por lo menos una progresión hacia la búsqueda de una estabilidad? Pues en cuanto a inversión pública, te diré que ha habido poco cambio, porque España sigue estando a la cola entre los países europeos en porcentaje, en inversión de porcentaje de PIB a la ciencia. Incluso si lo miramos por comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas incluso han reducido esa inversión pública en I+D. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿es peor? ¿Es mejor? ¿Estamos en la media de atención a la ciencia, a la investigación? En Canarias hay incluso una reducción, eso sí lo recuerdo de alguna vez que lo he contado en alguna charla, una reducción del PIB que se invertía en ciencia, o sea que sí. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se tienen que enfrentar cuando se decide entrar en este campo de la actividad profesional? La inestabilidad laboral, la conciliación es un tema también que afecta mucho a los investigadores, y la precariedad laboral, y también un tema del que se habla muy poco aquí en España, que es la salud mental, por la presión que existe, por la inestabilidad. ¿Y por ser mujeres, eso entraña mayor dificultad o no hay ningún problema por ser mujeres? Yo creo que la investigación es un campo más en el que probablemente ser mujer tenga dificultades adicionales, y ya ha habido iniciativas un poco para corregir los números, porque a veces claramente vas a un centro de investigación en el que a lo mejor el 80% de los jefes de grupo son hombres y el 20% mujeres, y además llama más la atención en el campo biosanitario en el que nos dedicamos, porque si miras los números de quienes entran a estudiar carreras biosanitarias, quienes empiezan a hacer una tesis doctoral, siempre hay más mujeres que hombres, y cuando vas ascendiendo en tu carrera investigadora, ahí vas viendo cómo se empieza a fallar las proporciones, y eso te está diciendo que hay un problema. Cristina, ¿podrías contarnos en qué consiste el programa CRECE, del que eres promotora? Pues el programa CRECE es un programa de mentoraje científico para el retorno, y entonces lo que se les propone es participar en una plataforma de mentoraje donde se les pone en contacto con un mentor aquí en España para facilitar que su retorno a España sea productivo y salga todo bien. ¿Creen ustedes que una fórmula adecuada para potenciar la ciencia, para potenciar la investigación, para financiar sobre todo la investigación, podría ser la de una ley de mecenazgo potente que a las grandes fortunas y a las grandes empresas les supusiera ventajas fiscales, por ejemplo, apoyando a la ciencia? Creo que no se debe depender solo de la generosidad de las grandes fortunas para mantener algo tan básico para el progreso de un país. Creo que sería un error. Así que creo que intentar integrar varias fuentes y que no dependan ni mucho menos de una sola es positivo. Perfecto, le voy a poner un vídeo rápidamente. Mi pregunta es por qué después de 40 años conviviendo con el VIH o SIDA no se ha sacado todavía una vacuna. Yo pienso desde un principio, igual es mi forma de pensar, que a lo mejor es porque las personas que en un momento contraían ese virus eran porque eran trabajadores del sexo, drogodependientes o homosexuales. También se me ha pasado por la mente que puede ser que no se invierta suficiente dinero en la investigación y en el desarrollo de dicha vacuna. Y otra de las causas que también puede ser que a lo mejor el virus sea tan rebelde que es muy difícil de atacarlo desde la raíz. Quizás serán los expertos los que tendrían que dar esa información. También pienso, hace 40 años que estamos con el VIH y el SIDA entre la población mundial. Con el COVID, 2 años. El COVID tiene vacuna y el VIH no. ¿Por qué? Bueno, esto es una persona con VIH. ¿La ciencia discrimina? Tengo muchos amigos que están investigando sobre el SIDA en centros punteros, con muchos recursos, al menos en Nueva York, y si no se ha conseguido es porque es difícil y porque es por muchos factores intrínsecos a cómo es la naturaleza de ese virus, como probablemente ya lo primero que hace es inhibir tu sistema inmune, con lo cual hasta es más difícil de erradicarlo una vez está en tu organismo.
pero yo soy optimista y creo que hay muchas personas dedicando su vida en la investigación para intentar mejorarlo. Independientemente de los intereses de las farmacéuticas o de los gobiernos, no creo que los investigadores, que es desde el punto de vista donde te podemos dar nuestra perspectiva, tengan menos interés en salvar vidas. Y lo que queremos al fin del día es erradicar enfermedades y hacemos lo que podemos, vamos, con los medios que tenemos. O sea que yo estoy de acuerdo con ello. Si hay algo que nos han dejado claro tanto el VIH como el coronavirus, es que como sociedad no podemos renunciar al contacto, que los investigadores tampoco van a renunciar a buscar una cura y que para ello hace falta apoyo y financiación. Desgraciadamente, lo que verdaderamente nos separa son nuestros prejuicios.